Solo comeré del árbol de la vida. Digámoslo juntos y así pegadito todo. Solo comeré del árbol de la vida. Levanta tu mano y di señalando con este dedito. Eso es temer a Dios. Solo comeré del árbol de la vida. Eso es temer a Dios. Y vamos a ver qué significa todo esto. Hay un deseo de Dios, iglesia, desde antes de formar la tierra, desde antes de formarnos a nosotros. En el corazón de Dios había, está y habrá para siempre ese deseo. Repite conmigo: había, hay y habrá para siempre ese deseo de mi Padre. ¿Y cuál es el deseo del Padre? Que tú y yo nos mantengamos en su presencia. Baruch Hashem es permanecer en su presencia. Ese es el significado de esas dos palabras juntas. Cuando Dios dice Baruch Hashem, o cuando nos enseña esas dos palabras, quiere decir que su presencia está en medio de su pueblo. Vamos a Génesis 2:9 y vamos a entrar en esa historia tan maravillosa y en esas revelaciones que nuestro Dios Padre nos da. Vamos a leer Nueva Traducción Viviente y nos vamos a conectar. Nada nos va a distraer, porque hay una palabra que puede cambiar tu corazón y que puede ayudarte a salir de donde tal vez estés escondido. ¿Ok? Entonces vamos, el Señor Dios hizo 2:9, ¿cierto? Nueva Traducción Viviente. El Señor Dios hizo que crecieran del suelo toda clase de árboles, árboles hermosos que daban frutos deliciosos. En medio del huerto puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos a ver unas imágenes para que lo vayamos entendiendo. ¿Qué pasó con Dios? En un principio Él hizo el huerto, y en el huerto ¿qué había? El árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Vamos a ir entendiendo y vamos con la imagen proyectada grande en pantalla para hacerlo. En un principio, el Padre le dijo a Adán y Eva, cuando la presencia del Padre estaba en medio de ellos, les dijo: mira, pueden comer, hijitos míos preciosos. ¿A quién le dijo? A nuestros padres, Adán y Eva. Pueden comer de todo árbol delicioso. Dice la palabra que acabamos de leer en Génesis 2:9, que eran árboles ¿qué? Deliciosos. Come de todo, repite conmigo, menos de uno. Y ese uno que Dios está hablando ahí, ¿cuál era? Bueno, ahí hay un errorcito gramatical. El árbol del conocimiento del bien y del mal, menos uno. Entonces Dios nos dijo: comamos de todo esto. Estaba el árbol de la vida, pero menos ¿de cuál? ¿Cuál fue el que prohibió? Del conocimiento del bien y el mal. Si nosotros como iglesia obedecemos, ahí viendo en pantalla, le cambian el árbol de vida, que hay un errorcito ahí, cambiamos ese que es el prohibido. ¿Cuál era el prohibido? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y a qué es igual esa suma? A permanecer en su presencia. En otras palabras, si yo me deleito en todo esto que es lo delicioso, pero no pruebo del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿qué hago? Permanezco en su presencia. Vamos con la segunda imagen. Y la segunda imagen nos habla de lo que hoy Dios Padre nos está hablando, y dice: hoy como peregrinos en la tierra, Dios dice: solo come de este. ¿De cuál? Del árbol de la vida. La fórmula es: solo comamos del árbol de la vida, y de ninguno de estos comerás. Al revés, ¿cierto? Ninguno de estos comerá. Igual, temor al Señor. Y vamos a dejarlo ahí un momentico. En este lado está el árbol del conocimiento del bien y del mal, a este lado. Hoy, en la tierra, vamos a ir como viendo la imagen e irlo entendiendo. Hoy en la tierra, Dios nos dice al revés.
Dios dice, solo coman de uno que es el árbol de la vida, pero no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿qué significa no comer del árbol del bien y del mal? Significa esto, iglesia, que cuando yo conozco del árbol del bien y del mal, lo que estoy haciendo es que yo como humano decido por mi propia cuenta y por mi propia sabiduría cuál es el bien y cuál es el mal. Mientras que si yo como del árbol de la vida, el que me dice a mí qué es lo bueno y lo malo es la sabiduría de Dios Padre, del Espíritu Santo y de Jesús. Amén. Te lo repito, ¿o quedó bien? Entonces ahí lo vamos a ir recordando. ¿Qué quiere decir hoy comer del árbol de la vida? Es comer del pan de vida que es Jesús, donde en ese pan de vida está la sabiduría de Dios. Pero si yo como del resto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora, a ti y a mí nos quedó sembrada la semilla del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué tenemos que hacer para que se vaya esa digestión? Cuando nosotros en la vida real comemos algo que nos hace mal, ¿qué hay que hacer? Tomar aromáticas, bebidas, otras cosas, mucha agua, para que eso que nos cayó mal se vaya de nuestro cuerpo. En la vida espiritual es lo mismo. Tú y yo nacimos con esta simiente de pecado, donde esa semilla del conocimiento del bien y del mal, que ahí dentro de eso está el orgullo, el que yo me las sé todas, el que yo no necesito del árbol de la vida para vivir en esta tierra. Y nosotros como humanos e hijos de Dios, ese es el pecado más grande que tenemos. Y esto así se define la falta de temor a Dios. Cuando yo sigo saboreándome del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Estamos hasta ahí? Si yo me sigo saboreando de esa semilla que plantó Satanás desde la caída de Adán y Eva, ¿qué sucede? Me estoy deleitando en las cosas que Satanás enseñó y dejó sembrado a los hijos de Dios. ¿Y qué dejó sembrado? Que yo lo puedo todo, que no se practica el versículo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sino todo lo puedo en Lina, y póngase su nombre, ponga su nombre, todo lo puedo en Lina que me fortalece. Eso es lo que hacemos nosotros a diario, porque no necesitamos del árbol de la vida que nos da la sabiduría del cielo para saber qué pasos doy cada día de mi vida. Amén. Entonces tenemos que desintoxicarnos de esa semilla que nos dejó unas malas enseñanzas. Cuando usted tiene un niño chiquito, desde pequeño, mesecitos o hasta de 2 meses, usted le tiene que empezar a enseñar a hacer lo bueno o lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo ya lo saben hacer. ¿Sí ha notado? Que un chiquito a los 2 años y a los 3 ya dice mío, mío, ya es egoísta desde chiquito. Usted le tiene que arrebatar el juguete y decir, no señor, no es suyo. Desde chiquito venimos con esa semilla de maldad. Le jalamos el pelo a los otros. Y a veces vemos videos de bebés. Ay, qué ternura, como le pega al otro y el golpe, ay, como le jala el pelo. Pero eso no es ninguna ternura, eso es una maldad con la que ya venimos desde pequeño. Y antes de nosotros ser cristianos, nosotros veíamos a un niño de 5 años diciendo groserías, igual que el papá, y uno decía, ay, tan lindo, como dice el lindo. Pero no se puede gozar de las groserías de los niños. Ay, mira cómo le pega a la mamá, qué hermoso, esas cachetadas que le da. Entonces ya venimos con esa malcriadez. Ya nacimos con el chip de la malcriadez, el chip de la maldad. Entonces tú y yo, ¿qué tenemos que hacer en la tierra? Ir a comer de los frutos del árbol de la vida. ¿Y cuáles son esos frutos? Son los frutos del Espíritu Santo que nos enseña cómo ese árbol de la vida que es Jesús se portó en la tierra mientras estaba plantado en la tierra. Tú y yo estamos plantados en la tierra. Dios dice que Él da semilla a la tierra, tú y yo y somos tierra. Y Dios nos ha sembrado una semilla que es la semilla de Cristo en nuestra vida. Y si nosotros con esa semilla, haz de cuenta que tú y yo realmente somos el Edén. En ti y en mí está el huerto del Edén dentro de este cuerpo. Y tú y yo decidimos si seguimos alimentándonos
del árbol del conocimiento del bien y del mal. Porque todos los días podemos seguir aprendiendo lo malo. Aunque ya sepamos lo malo, podemos aprender más mañas, ¿o no? Claro. Ay, a veces vamos a leer tal libro, pero tú no sabes si ese libro te edifique. Y hay que tener en cuenta si una canción edifica y alaba a Dios. Todo lo que vayamos a hacer, tenemos que primero pensar si ese árbol, cuando estuvo plantado aquí, que es el árbol de la vida, haría eso. Tú y yo somos árboles plantados en el Edén de Dios. Y aquí en la iglesia, la idea, en esta iglesia y en toda la iglesia que es una sola de Cristo, tú debes ser un árbol donde se saboreen los demás. Tú y yo debemos ser un árbol donde los demás se puedan saborear de nosotros, porque saborean a Cristo mismo por las cosas que hacemos. Porque si nosotros nos deleitamos de Cristo, haremos que otros se deleiten al mirar a Cristo en nosotros. Amén. Entonces, una falla y un pecado grande, iglesia, que tú y yo podemos tener en este momento es la falta de ¿qué? De temor al Señor, y dejemos que la palabra nos hable. Vamos a Génesis 3, del 5 al 6. ¿Qué hizo Satanás y qué ha querido hacer con el mundo? Porque Satanás en este momento no descansa. Él sabe que entre más almas le robe al Señor, al Padre, va a tener venganza. Porque por lo que hizo Satanás, que fue gravísimo, y lo vamos a ver, Satanás quiere llevarse a muchos o a pocos. Yo en estos días le explicaba a alguien una cita, mira, eso es como en una película de acción que cogen a un ladrón, y cuando lo cogen le dicen, no me voy solo, te vas conmigo, caíste, vos caes, me dejan caer a mí y yo te hago caer a vos. Así más o menos me imagino Satanás, bueno, yo caí, pero yo no me voy solo, yo me voy con todos los que me quieran seguir. ¿Hay alguien aquí que quiera seguir a Satanás? Eso, muy bien, estamos atentos. ¿Hay alguien aquí que quiera seguir al enemigo? Bueno, hágame el favor y no se me gocen a los hermanitos, que es que estamos en la jugada. ¿Hay alguien que quiera seguir a Satanás? Porque Satanás va por todo el pueblo de Dios para que hagamos lo que ya vamos a leer aquí. Dice, Génesis 3:5, Dios sabe, cuando ahí lo que sucedió es la historia que ya sabemos de Adán y Eva, pero nos vamos a concentrar en esto. Con que Dios te dijo tal cosa, que no comieras de ningún árbol, ¿con qué eso te dijo? Y mira lo que, no, Él no me dijo eso, Él dijo que no comiéramos, que comiéramos de todo menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, solo de ese, porque si no, moriríamos. Entonces le contestó Satanás, Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. 6, estamos 5 y 6. La mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. Así tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y también comió. Hay una diferencia entre Adán y Eva, y es que en ellos había pureza total. Tú y yo tenemos la maldad ya y la venimos practicando los años que tú tengas. Si tienes 18, llevas practicando esa maldad 18 años. Si tienes 50, haga la cuenta usted. ¿Cuánto lleva practicando la maldad? Entonces hay 3 puntos que destacar entre el 5 y el 6 de Génesis 3, que es: si tú comes de este fruto, Dios sabe que se te abrirán los ojos. 1, 2, serás como Dios. Y 3, vas a ganar sabiduría. Entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal es algo que es un estímulo de parte del enemigo para engañar y decir, es que tú lo puedes solo, tú no necesitas a Dios. Y muchas veces en el mundo dicen, es que los bobos son los que necesitan a Dios, yo estoy bien, yo no necesito, porque así dicen. Entonces, pues bienvenidos, que me digan bobo, loco, lo que sea, pero necesito a Dios, ¿cierto? ¿Qué importa lo que digan de mí? Y esas 3 cosas son las que Satanás utiliza en la vida de nosotros, que se abran los ojos, pero nosotros tenemos que huir y resistir al diablo.
Entonces dice que esas tres cosas, de que se te abrirán los ojos y serás como Dios. ¿Y qué sucede ahí? Hay una sabiduría que promete el príncipe de este mundo. Y tú te has dado cuenta de qué manera nos apartamos de Dios, porque nos entretenemos en las cosas del mundo para que Satanás haga todo lo contrario de lo que Dios quiere en el plan de Él para sus hijos. Y nosotros nos dejamos las mentes débiles, cuando somos tan débiles y no hemos tomado la decisión de creer en el único Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué pasó con esto? La mujer quedó convencida, pero porque hubo una astucia de parte del enemigo. Adán y Eva estaban en medio de la santidad. ¿Qué iba a pasar por su mente? Que había alguien, y dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los animales. Utilizó la astucia para que en medio de esa inocencia pudiera hacer creer que sería igual a Dios. Y esa es la semilla que se quedó plantada después de ese pecado, donde tú y yo jugamos a ser Dios. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, estamos queriendo igualar a Dios. Y ahí nos vamos a Isaías, lo que sucedió. La historia es larga, pero yo te voy a leer solamente Isaías 14, 13 y 14. Un ángel precioso, consentido por Dios, pero encargado de enseñarnos a nosotros a adorar a Dios. Estaba encargado de la alabanza en el cielo, de pasar esa luz, pero esa luz, ¿quién se la dio? El Todopoderoso, el Creador. Y tenemos que entender, iglesia, que todo lo que tú haces es porque Dios, el Creador, te lo dio. Lo que tú y yo hacemos en la tierra es porque Dios nos lo dio. Y a veces hay tanto envanecimiento, orgullo y prepotencia que se nos olvida que todo lo que hacemos es porque Él lo entregó. Y ese don y ese regalo que Dios nos dio, sin Él no podríamos hacer nada. Todo lo que Él nos da. Y pídele a Dios que te muestre cuál es tu talento. ¿Qué te ha dado Dios? Para que diga, wow, es que yo soy la chica o el chico de las redes. Wow, yo soy un músico. Es que yo canto. Wow, yo soy esto o aquello. Cualquiera que sea tu profesión. Y eso le pasó a este querubín, que se dio cuenta de la belleza que tenía, pero se le olvidó que había sido creado por el Dios verdadero, por el poderoso. Se le olvidó y se llenó ¿de qué? De orgullo y de soberbia, y dice, pues te decías a ti mismo, Dios está hablando a él, pues te decías a ti mismo, subiré al cielo, mire lo que decía él, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos del norte. Vamos ahí con el 14. Muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Y nosotros decimos, uy, qué horrible, tremendo ese enemigo. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? Pero es que esa fue la semilla que Él plantó en ti y en mí. Y nosotros comiendo del árbol de la vida, desintoxicamos este templo que el enemigo dejó dañado. Tú y yo tenemos que desintoxicar este mal que dejó de orgullo y prepotencia. Tú y yo lo tenemos, solo que debemos reconocer que nos creemos más que el Altísimo, que queremos estar por encima del trono. ¿Y cuándo estamos, iglesia? Cuando juzgamos a los demás, estamos por encima del trono. ¿Cuál es el único juez? El Dios verdadero. Cuando nos sentamos y nos damos permiso de juzgar al prójimo, nosotros estamos yendo más allá de las estrellas y nos asustamos. ¿Cómo dijo eso? Pero esa es la maldad que quedó plantada en la tierra, que nosotros somos la tierra, ¿verdad? Estamos ahí concentraditos. Esa maldad está, pero ¿qué tiene que pasar con eso que ha intoxicado el cuerpo de Cristo? Desintoxicarlo. Muy bien, pero tenemos que reconocer que hay esa maldad, ¿sí o no? Tenemos que reconocer que esa maldad me ha hecho ir más arriba de Dios. Cuando yo tomo decisiones sin consultarle al Padre, ¿qué sucede? Estoy haciendo el papel de Dios.
Me estoy yendo más alto del Altísimo. Estoy teniendo esa maldad de mi corazón porque no le ofrezco al Rey. ¿Qué no le ofrezco? Mi humildad. Y decir, Señor, perdón, yo estoy haciendo cada cosa como si yo fuera Dios en la tierra, con el conocimiento del bien y del mal. O sea, que yo sé que está bien y que está mal. Nosotros sabemos que está bien y que está mal. ¿Sí? Eso es un pecado, creer que está bien o mal alguna cosa. Porque solo en la sabiduría de Él, Dios me dice si está bien o está mal. Muy bien, vamos hasta ahí bien. Santiago 4, mira, nosotros en estos días hablaba con una persona que me llenó de mucha alegría saber la forma en que se expresa, porque hay una confusión en la iglesia de qué quiere decir la gracia. Y a veces nos venden la gracia como que tú ya no, tú puedes hacer lo que quieras, lo que tú quieras y no pasa nada. Y la salvación no tuviste que luchar por conservarla. Es gratis, pero la tienes que cuidar. A ti te dan un ramo de flores, pero si la echas en un jarrón con agüita, te va a durar un poco más. ¿Y cuánto te costaron las flores que te dieron? Pero si las tiras al piso que el perro se las coma, no te costó, pero no las cuidaste. Es lo mismo, la salvación es un regalo de Dios para estar en la vida eterna con Él, pero la tenemos que cuidar, luchar por cuidarla. ¿Y cómo se cuida? Ya vamos a ver más secretos del cielo. Debo resistir al diablo. Vamos a poner primero la definición de resistir. ¿Qué es resistir? Cuando en el mundo que estamos nos suceden cosas donde Satanás viene a antojarnos de cosas, nosotros nos oponemos a las mentiras del enemigo, rechazamos las mentiras, rechazamos las tentaciones y las influencias. Déjamelo ahí un momentico. ¿Qué es resistir al enemigo? Y hay una teoría o una doctrina que se ha enseñado mal, y es que el diablo no te puede tocar. ¿Tú crees que el diablo te puede tocar? Claro que nos puede tocar. Si nosotros no lo resistimos y nos viene una tentación, él me puede tocar y hacer lo que quiera con nosotros. Hay una palabra que dice el Señor hablando con los apóstoles y les decía, mire, Satanás me ha pedido zarandearlos, pero yo confío en que ustedes tendrán la fe suficiente para oponerse y no caer ante sus tentaciones. O sea que Dios confía en ti y en mí, de que Satanás nos quiere zarandear y presentarnos un mundo de diversión. ¿Y qué hace la diversión que no es sana en este mundo? ¿Qué hace? ¿Y qué más hace? Me aparta de la herencia que Dios tiene para mí. Entonces yo tengo que resistir a las tentaciones, tengo que oponerme a las mentiras de Satanás, que en el mundo son mentira o verdad. Para el mundo es una verdad. Todo lo que hay en el mundo, tú hablas con alguien, ay, pero eso qué tiene de malo, ay, pero qué exageración, es que son fanáticos en su iglesia, ay, ¿cómo así que hacen eso? Eso es lo que le parece normal al mundo le parece loco que tú empieces a vivir en santidad. No, yo me estoy preparando para santificarme y agradar a Dios. Oiga, este está loco. No, Jesús viene. Oiga, esta locura, estos sí son más locos que, porque nos lo han dicho. Estos se volvieron locos. El mundo no lo puede entender. ¿Cuántos locos están felices hoy? Entonces, yo tengo que oponerme, o sea, yo tengo que ir en contra de la corriente. Si el mundo a mí me dice, esto está bien hecho, ¿yo qué le digo al mundo? Yo me opongo. Es que en el árbol de la vida, de esos frutos que yo como, a mí el verbo, el pan que yo como todos los días, me dice que no haga eso. Me opongo rotundamente. Rechazo tentaciones. Todos nosotros tenemos tentaciones diferentes. Y la idea es que un día esa tentación ya no sea tentación. Porque Satanás intentó tentar a Jesús. ¿Y lo tentó? No lo tentó. ¿Por qué no lo tentó? Porque Jesús
resistió. No es que, ay, no me aguanto, no quiero. No, eso no es resistir. Es oponerse a lo que está hablando, mentiras a mi vida. Nosotros tenemos que llegar al nivel de estar tan firmes como Jesús, que nos llegue algo y ya no sea una tentación, como el santo, nuestro hermano mayor, que no fue ninguna tentación. Influencias. ¿Cuántos dependemos de las influencias de los demás? No es que mi mejor amigo me dijo, wow, qué chévere cómo se expresa. Uy, yo quiero ser como este profesor, yo quiero ser como este cantante, pero ni siquiera sabes que ese cantante podría estar su alma perdida. Así sean cantantes de música cristiana, porque no han entregado su corazón a Dios. Entonces no podemos seguir ni a ningún hombre, o a algunos sí, a ninguno, porque esas influencias pueden ser malas y hay influencias que hacen que mi debilidad crezca y le damos información al enemigo de con qué cosas nos puede tentar. Entonces Satanás puede venir a zarandearnos y molestarnos y nosotros le damos las ideas de cómo venir a nosotros. Muy bien, entonces Santiago 4, desde el 4. ¿Cómo resistimos? Bueno, vamos ahí, Santiago 4, 4 del 7 al 10. Y dice así. Mira cómo, vamos a parar un momentico, no lo leamos aún. Dios nos habla de que nosotros somos adúlteros, porque si nosotros no comemos del árbol de la vida, que es lo único que debemos comer, que es tener temor a Dios, y comemos de los otros árboles y nos saboreamos de todo cuanto árbol haya en la tierra, en el mundo, ¿qué somos para Dios? ¿Y qué más? Ahí está el pastel en la... ¿Qué somos? Porque con el único que debemos estar casados, comiendo y bebiendo con Él es ¿con quién? ¿Con quién? Pero si comemos de los otros árboles y nos saboreamos del árbol del conocimiento del bien y del mal, hoy en día, de tantos árboles que están prohibidos comer, para el Señor somos, muy bien, dice, adúlteros. ¿No se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Ojo ahí, iglesia, Dios nos está hablando que nosotros nos volvemos amigos del mundo. ¿Y cómo nos hacemos amigos del mundo? Compartiendo como si nada pasara. O sea, no nos duele Dios, no hay temor de Dios. ¿Estamos ahí conectados? ¿O hay que decir la frase del día? ¿Estamos bien? Muy bien, entonces dice que si no se dan cuenta, iglesia, que los que hacen amistad con el mundo instantáneamente se hace enemigo de Dios. Y deja que el Espíritu Santo te hable de qué manera nos hacemos amigos del mundo. Cuando hacemos cosas que para el mundo las cosas son normales, pero Dios ha dicho en su palabra que eso no nos lleva a una vida santa, a una vida próspera en Él. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Si tú no renuncias a ese pecado y a ese deleite y no ser capaz de decir, no, no puedo ser tu amigo. Mira, iglesia, tenemos que tener el carácter de Dios. Ese carácter de Cristo, de decir, no puedo ser tu amigo. ¿Y por qué cambiaste tanto los últimos días? ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué no vienes a lo que te invito? Tú tienes que decir de frente, mira, es que no puedo ser amigo tuyo, porque tú rechazaste a Dios, porque tú rechazaste a mi Señor, porque tú rechazaste a mi Creador, el mismo Creador tuyo, tú lo rechazaste, no puedo ser tu amigo y tener el carácter de Dios para que yo pueda seguir siendo amigo ¿de quién? ¿De Dios o del mundo? Muy bien, sigamos ahí en él, vamos a hacer un saltico al 7. No puedo saltar hoy. Santiago 4:7. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Mire pues, ¿qué es huir?
Cuando alguien huye, ¿qué sale? ¿Cómo sale? Corriendo. Uy, aquí no puedo estar yo. Sale huyendo. O sea, le generas terror porque hay una luz que lo encandila, le fascinan las tinieblas, le fascina la oscuridad. Y cuando nosotros lo resistimos y le decimos, no, me opongo, él huirá de ti y no te molestará más. Pero si tú no lo resistes y tú sigues despreciando al prójimo, humillando a las personas o compartiendo con los del mundo, ahí está amañado Satanás. Él va a huir. Él dice, no, aquí hay trabajo para rato. Y se va a encargar de ti hasta que te hundas y hasta que pierdas esa corona que Dios quiere entregarte. ¿Estamos ahí? Y es grave. Tenemos que tener una conciencia despierta delante del Señor y debemos resistir a todas esas cosas que nos vienen a diario y decirle, no, no voy con eso, para que Él pueda huir de nosotros. 8. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Ay, pero ¿por qué yo no siento que Dios esté conmigo? Porque yo no siento la presencia. Sí, yo veo las bendiciones, yo veo que me pasan cosas lindas, pero la presencia de Dios no la siento, porque estamos tibios y porque Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él es fiel siempre. Solo que en medio de esa fidelidad no te garantiza la salvación. Él va a ser fiel con nosotros hasta lo último, para que no tengamos excusa cuando estemos en el juicio y decir, en el juicio final, y decir, no, pero es que tú te quitaste de mi lado. No, Él va a ser fiel, así sea por misericordia, Él va a estar con nosotros. Pero nosotros que somos los infieles, si nos apartamos de Él, Él se aparta. O sea, no es que Él decida apartarse de nosotros, es que si nosotros no nos acercamos a Él, ¿quién fue el que se fue? ¿Él o nosotros? Entonces, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Somos desleales, porque un día nos vamos de aquí. ¡Wow! ¡Qué palabra tan preciosa! Dios habla hermoso, pero nos vamos de aquí a ser desleales, a hacer lo contrario a lo que Dios nos ha mandado a hacer. Eso es ser desleales. Estamos divididos entre el mundo y Dios. El mundo y Dios. Un día sí y un día no. Y eso es ser inconstantes delante de Dios. Eso es estar en un pecado grande, porque cuando nosotros estamos divididos entre Dios y el mundo, no tenemos temor a Dios. No nos importa estar un ratico en los placeres del mundo y otro ratico con Dios. Un día comemos del árbol de la vida, mordemos de esos frutos deliciosos, y otro día saboreamos de las cosas y los deleites y placeres de este mundo. Y Dios te va a hablar a ti. El amor al dinero es placer de este mundo. Bregar a conseguir y conseguir y conseguir y solo concentrado en eso, y te roba ese tiempo con el Señor. La avaricia. Compartir y compartir y compartir con otros, que te robe el tiempo con Dios. Que Dios te hable a ti de qué manera estás dejando ese primer amor y no compartir con Dios. Dejar a Dios para lo último en todas las cosas, y solo el Espíritu Santo puede hablarte a ti hoy. Sí, aquí simplemente se recita la palabra de Dios, pero solo si tú te dejas, el Espíritu Santo te va a mostrar cómo eres tan desleal, cómo somos tan desleales, que un día nos gozamos en los apegos, en las cosas del mundo, y otro día comemos del árbol de la vida. ¿Ok? Vamos a ir con el 9. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. El Señor nos habla cuando dice su palabra en el Apocalipsis, que vendrá el día en que ya no habrá lágrimas, ni llanto, ni lloro. Se refiere a que mientras estemos en la tierra, tenemos que estar llorando y lamentándolos por lo que hemos hecho delante de Dios. Esa es la única tarea que tú y yo tenemos que tener, iglesia, y Dios lo está diciendo acá. Derramen lágrimas por lo que han hecho. ¿Alguna vez
de corazón, porque tampoco Dios nos quiere llorones aquí, sino un lamento sincero delante de Dios. Derrame lágrimas por lo que han hecho. ¿Será, iglesia, que nos hemos puesto a llorar por lo que hacemos cada día? Y no es por lo que hicimos antier, ayer o hace 20 años o 5 años. Es por lo que hicimos ayer. Es por lo que hicimos hoy. Es lamentarnos con dolor. Y dice que haya lamento y profundo dolor. No hay tiempo de reír en este momento. Y no quiere decir que la vida cristiana sea aburrida, no. Dios es divertido, sí. Pero ¿qué quiere Dios antes de que nos riamos y la pasemos bien? De que nos lamentemos por lo malo que hacemos. Y que en lugar de estar haciendo chistes y riéndonos, más bien nos enfoquemos a ver qué realmente hemos hecho para ofender a nuestro Dios. Y tristeza en lugar de alegría. Y el 10. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Muy bien, vamos a 2 Corintios 6, del 14 al 18. Dios tiene unas promesas y la iglesia tiene que entender que cuando la palabra de Dios dice que las promesas son en Él sí y en Él amén, es que todo lo que Dios promete se cumple. Y aquí vamos a ver las verdaderas promesas que Dios tiene para nosotros. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Cuando estamos conectados con el cielo no hay nada que nos distraiga. ¿Alguien dice amén? Amén. ¿Listo? Sabemos que estamos hablando. Muy bien. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Pídale al Espíritu Santo que te muestre cómo te has asociado o te estás asociando incluso hoy con los incrédulos. ¿De qué manera compartes una intimidad que solo se comparte con los hermanos de la congregación, que solo se comparte con los que creen en Dios? Y usted le puede preguntar a un incrédulo, ¿usted cree en Dios? ¿Y qué le dice el incrédulo? Sí, yo creo, claro que sí. Pero tú y yo sabemos qué es ser un hombre de fe. Tú y yo sabemos qué es ser incrédulos, ¿sí o no sabemos? Entonces nos estamos haciendo alianzas y sociedad y haciendo cosas con los incrédulos y nos tiene que ir bien o mal. Usted comparte algo con un incrédulo y dice, pero yo no morí, no me pasó nada. Yo estuve allá y no me pasó nada. Espere, porque la muerte está preparada para los desobedientes. Puede que en el momento tú no hayas sentido nada. ¿Te ha pasado? Así pasó con Satanás cuando quiso engañar a Adán y Eva. No vas a morir después de comer, pero esa muerte espiritual es la que no te hace sentir discernimiento en el corazón. Esa muerte espiritual no nos hace sentir temor de Dios. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? Mira esa pregunta. ¿Cómo? Repite conmigo. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Se puede? No se puede la justicia. Exacto, es como lo justo con lo malo. ¿Se puede juntar? Nosotros no podemos juntarnos. ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Se puede? No podemos, por eso el diablo resiste. Si yo resisto, el diablo huye, porque hay tanta luz y la presencia del Espíritu Santo y la lámpara encendida, que esa luz hace huir de miedo. ¿A quién? A las tinieblas, al enemigo. ¿Cómo puede la luz vivir con las? ¿Se puede? Entonces tú tienes que ser claro, si en este cuerpo donde está Cristo en mí, yo te pregunto una cosa, si por ejemplo la música que tú todavía escuchas, y levanten la mano los que creen que Jesús vive en sus corazones, levanten la manito. Si tú le pones a ver algo, a escuchar algo, a ir a un lugar donde la presencia de Dios no está, ¿qué estamos haciendo con Jesús? Repite conmigo, lo estoy obligando a ir
a un lugar donde Él no quiere ir. Si usted está sentado peleando entre 4 viejas ahí o viejos, porque los viejos también son peleones, están peleando y Jesús está en mí, yo estoy obligando a Jesús a que vaya a una charla de chisme, pelea, de juicio y muchas cosas. Palabras obscenas, inmoralidad, lo que vemos, escuchamos. Estamos obligando a Jesús a que vaya donde Él no quiere ir. Entonces el Padre dice, no te quiero ahí, sálgase de ahí, porque Él ama a Jesús y a ti también te ama y a mí también. Pero si le vamos a hacer daño, a seguir haciendo daño a Jesús, Jesús está vivo o muerto. O sea que si el Espíritu de Cristo está en mí y yo hago cosas que no debo hacer, ¿qué sucede? Lo pongo a sufrir. Y Él ya sufrió en la cruz y el Padre no va a dejar que padezca más. Muy bien, entonces vamos en 14, sigamos ahí. ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Puede haber armonía? ¿Se los imagina sentados conversando en la mesa tomando café? ¿A Cristo y el diablo? Mira, que tú y yo estamos diciendo que no, iglesia. Y si tú y yo estamos diciendo que no, entonces si Cristo está en mí, ¿por qué me siento a conversar con los que están llenos de espíritus malos porque obedecen a Satanás? Tenemos que ser conscientes de eso, porque los incrédulos, ¿a quién siguen? A Satanás. Y los cristianos, ¿a quién debemos seguir? A Cristo. Entonces, si me reúno con un incrédulo, ¿qué estoy haciendo? Estoy intentando hacer lo que, contradiciendo la palabra, intentando hacer una armonía entre Cristo y el diablo. Estoy contradiciendo la palabra de Dios. ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Más claro no puede el Señor estar hablando, ¿verdad? ¿Cómo nos podemos, como creyentes, si de verdad tú eres creyente, asociarte con un incrédulo? Que el Espíritu Santo nos hable. Mira, a veces nosotros ni nos damos cuenta. Ay, pero es que este dice que cree en Dios. Si tú ya le hablaste de Dios y sigue haciendo las mismas cosas que desagradan a Dios, es un incrédulo. Y hay que cortar esas relaciones para yo poder ser libre y seguir agradando a Dios. ¿Está claro? 16, sigamos ahí. ¿Y qué clase de unión puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Levanten la mano los templos de Dios. Estos son templos de Dios. Ese templo de Dios, ¿qué cosas puede hacer? ¿Qué clase de unión puede haber entre los ídolos? ¿Puede haber alguna clase de unión? Pues nosotros somos el templo de Dios viviente. Levanten la mano. Yo soy el templo de Dios viviente. ¿Lo crees? Entonces debes relacionarte con los ídolos. ¿Sí o no? Ah, ok. Como dijo Dios, viviré en ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán. ¿Entre quién? ¿Entre los incrédulos? Entre los que deciden apartarse a vivir una vida santa para Él. Y ese nos íbamos hasta el 18. Por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos, dice el Señor. No toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Y si leemos en Génesis, Dios dice que de ese árbol no podían ni comer ni tocar, ni siquiera, oiga, el Padre dijo, ni siquiera toquen del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si lees en Génesis, todo Génesis 2, ahí te vas a encontrar con ese mandato donde Dios dice, no toques ni comas del árbol del conocimiento del bien ni del mal. Y mira que ahí lo está relacionando el Señor, no toques sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. Por lo tanto, salgan de entre ¿quién? Mira, si Dios está diciendo que salgan de entre los incrédulos, es porque la iglesia está haciendo eso aún. Estamos compartiendo con los incrédulos. Y dice, y apártense de ellos, dice el Señor, no toquen sus cosas inmundas y yo los recibiré a ustedes. O sea que hasta tú y yo podemos hoy decirle al Señor, si yo soy un incrédulo que estoy asistiendo a la iglesia y hay cosas inmundas en mí que yo mismo estoy permitiendo deleitarme y disfrutar de ellas. Y Dios dice que no toquen las cosas inmundas. Y estoy hablando de cosas físicas. Sí, de cosas físicas.
Porque dice no toquen las cosas. ¿Uno qué toca? Lo físico. Estamos yendo a los lugares donde nos invitan y tocamos de las cosas porque me asocio con ellos y comparto de ellos. Por lo tanto, ya sigue el ¿cuál? 18. Y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos. O sea que hasta que yo no me aparte de compartir esa vida con los incrédulos, y hasta yo mismo soy un incrédulo y debo aplastar esa carne y empezar a comer del árbol de la vida, no seré llamado hija ni hijo del Todopoderoso. Muy bien. Ahora, estando ahí, ya vieron las promesas. ¿Cuál es la promesa? Que Él va a ser mi padre, que Él va a vivir conmigo, que Él va a estar conmigo y seremos su hijo y Él será mi padre. ¿Te gusta esa promesa? Porque hasta que no obedezcamos, Él no nos llamará hijos e hijas. Es muy distinto que vengamos a la iglesia a decir que le estamos presentando hijos, y los hijos del Padre son los que se arrepienten y dejan y se deciden desintoxicar de toda la semilla sembrada de orgullo, de sabiduría humana. ¿Para qué? Para ir probando del árbol de la vida. Entonces esta es una promesa, y pasamos al 7 para que miren lo que Dios nos dice en el 7. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, ¿cuáles? Las que alcanzamos a ver en 1 Corintios 6, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Nuestro cuerpo está contaminado. Se contamina por los oídos, por lo que oímos que no debemos escuchar. Se contamina por los ojos porque vemos cosas que no debemos ver. Se contamina por la boca porque juzgamos y hablamos chisme y tratamos mal al prójimo. Entonces debemos descontaminar nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, después de tener estas promesas, ¿qué hay que hacer? Limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo y espíritu, y procuremos alcanzar un poquito de santidad. Alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Buscar la santidad en todo tiempo es comer del árbol de la vida y su sabiduría, para que con esa santidad podamos ¿qué? Temer a Dios. Si todos los días desechamos lo de afuera y comemos del árbol de la vida, estamos temiendo a Dios, porque nos importa y nos da tristeza hacer lo que hace el mundo. Entonces, y procuremos alcanzar una completa santidad. Muy bien. Vamos terminando con Proverbios 3. ¿De qué manera nosotros podemos aprender a tener ese temor a Dios? ¿Cuántos reconocemos hoy que no tememos a Dios? No hay temor a Dios. Perdón, ¿cuántos reconocemos hoy que no tememos a Dios? Estoy haciendo una pregunta. ¿Cuántos? Exacto, muy bien. ¿Ustedes saben qué significa levantar la mano? Reconocer delante de los hermanos en la iglesia y delante de los del cielo. Ellos están viendo. Entonces yo pregunto, ¿cuántos reconocemos hoy que no tenemos temor de Dios? Muy bien. Mucha vergüenza que nos miren, ¿no? La vergüenza la tenemos hoy cuando vamos delante del Señor a confesar. Entonces vamos a Proverbios 3 del 7 al 8. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Mira, iglesia, vamos a concluir con esto que es tan importante. Escucha ahí. Nosotros nos impresionamos de nuestra propia sabiduría. ¿Qué hizo Satanás? Su propia sabiduría quería ser adorada. Y cada que nosotros estamos haciendo eso y nos impresionamos, wow, ¿sí viste lo que yo hice? Vea, si yo no hubiera hecho eso, no hubieran hecho tal cosa. Menos mal metí la mano ahí, si no, menos mal le alcancé a avisar. O sea, nos impresionamos de nosotros mismos cuando el que dio esa idea o la sabiduría, ¿quién fue? Y la gloria es para quién. No, si viste, fui a orar por este enfermo y enseguidita se sanó. Wow, llámeme para curar los enfermos. Llámeme, soy el psicólogo del cielo. No. O sea, es ese orgullo que Dios no quiere que tengamos, porque todo lo hace Dios. Entonces dice, no te
dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Dios dice que cuando nosotros nos impresionamos de nosotros mismos, no nos estamos impresionando del verdadero sabio, de la verdadera sabiduría del cielo. O sea que es un pecado no temer a Dios, porque no temo porque yo lo puedo todo, porque yo tengo la sabiduría. 8. Entonces darás salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Cuando yo traigo la sabiduría de Dios a mi vida, eso me trae sanidad, me trae salud. Muy bien, y vamos con ¿qué pasa con los que temen a Dios? Proverbios 8:13. ¿Qué pasa con los que temen a Dios? Todos los que temen al Señor odiarán la maldad. Yo debo aborrecer la maldad. Yo debo tener náuseas por hacer algo que el mundo hace. Yo debo tener náuseas por imitar al mundo y no ser sabio conforme a la prudencia del mismo Dios. Por eso odio el orgullo. ¿Quién está hablando ahí? Dios. Él odia el orgullo y la arrogancia, la corrupción y el lenguaje perverso. Y te voy a poner un ejemplo que me pareció muy lindo, muy tierno, de dos mujeres que le temieron al Señor. El nombre de ellas es Cifra y Puá, y está en Éxodo 1:15. Pero antes de irlo a leer, yo te voy a contar qué pasó. Cuando el faraón estaba a cargo del pueblo de Israel que vivía en Egipto, estaba viendo que el pueblo de Israel estaba creciendo demasiado y le dio esta orden a las parteras, ya lo vamos a ver, de que mataran a todos los hombres varones. ¿Cuántos tienen niños aquí? Varones. Haz de cuenta que si hubieras tenido en ese tiempo ese niño, haga así. Y mire lo que hicieron estas dos mujeres tan precioso, y con este ejemplo nos vamos a ir hoy. Dice en Éxodo 1, del 15 al 21, y que esto nos quede como ejemplo en el corazón. Miren lo hermoso que pasó. ¿Quieren ir al superlibro de esta historia? Sí. Muy bien, dice: después el faraón rey de Egipto dio la siguiente orden a las parteras hebreas Cifra y Puá. ¿Cómo se llamaban? Que no se nos olvide ese nombre, porque ellas nos están viendo del cielo, honraron a Dios, y había algo para que ellas obedecieran a Dios que se llama temor a Dios. Muy bien, 16. Cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, fue una orden o una sugerencia. Presten mucha atención durante el alumbramiento. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, sin embargo, repite conmigo, sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey. ¿Cuál es el rey de este mundo, del príncipe de este mundo? ¿Hay que obedecer las órdenes del príncipe de este mundo? ¿O para donde diga que vayan hay que ir? Nosotros no obedecemos a autoridades que hablen cosas y vaya en contra de la voluntad de Dios. ¿Tú sabes qué pasó con los 3 amiguitos de Daniel? No obedecieron a adorar a un Dios y no se doblegaron. Entonces dice, y también dejaron vivir, bueno, vamos ahí otra vez, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos, 18. Entonces el rey de Egipto mandó a llamar a las parteras. ¿Por qué hicieron esto?, les preguntó. ¿Por qué dejaron con vida a los varones? 19. Las mujeres hebreas no son como las egipcias, contestaron ellas son vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Entonces mira, Dios dice que seamos astutos. ¿Cómo qué? Astutos como las serpientes, pero para hacer el bien, y mansos y sencillos como las palomas. Y aquí hay una astucia, y que es la verdad. Ahí dijo una mentira. No, pues son más vigorosas que nosotros, o que porque ellas eran hebreas, son más vigorosas que las mujeres de Egipto. Dijo una verdad,
y con eso le salió por la tangente y no tuvo que decir la verdad, porque el único que tiene que saber la verdad es nuestro Dios. Sí, entonces dijo, estos son más vigorosos, bueno, y dan a luz y con tanta rapidez que cuando llegamos ya está tarde. Entonces el 20 dice, por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose y se hicieron cada vez más poderosos. 21, además como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. En ese tiempo ser estéril era una maldición, entonces el Señor daba como bendición a las parteras poder tener su propia familia, como una bendición por haber obedecido. Y déjame contarte que entre los niños que las parteras dejaron vivos estaba Moisés. Tú y yo no sabemos Dios por qué nos manda a hacer algo, porque detrás de esa orden hay un propósito. Ellas no sabían que estaban guardando la vida de ese Redentor que iba en nombre del Señor para salvar al pueblo de Israel y sacarlo de Egipto. Y ahí estaba Moisés. Y las parteras temieron al Señor, hicieron la voluntad de Él, pero no saben cuánto detrás de bambalinas y de los telones estaba ese pacto que Dios tenía con su pueblo de Israel para usar uno de esos chiquitos que pudo haberse muerto si estas mujeres no hubieran temido al Señor. Entonces Dios nos manda que obedezcamos únicamente a nuestro Dios y que nos olvidemos de que las sabemos todas y que somos los poderosos de Israel cuando solo hay uno y que somos los jueces. Si Dios te ha hablado, yo te invito a que te pongas de pie para entregarle al Señor este mensaje que Él nos ha dado. Deja que el Espíritu Santo te hable de estas dos mujeres. Y hay muchos ejemplos de obediencia y de temor al Señor, después veremos más. Pero pidámosle perdón al Señor, oh iglesia, porque no hemos decidido comer y deleitarnos de ese árbol de la vida. Yo te voy a dirigir en oración, pero háblale tú a papá. Padre, yo te ruego que tomes cada plegaria, cada clamor y cada oración de tus hijos, mi Rey. Escucha lo que cada uno de tus hijos quiere decirte en esta noche. Gracias, Padre, porque nos enseñas que el verdadero árbol en este tiempo, en la tierra, con esta naturaleza caída en la que vivimos nosotros, Señor, y con la que podemos desintoxicar y quitar toda peste de este huerto, Señor, es quitada con los frutos y la semilla de tu Santo Espíritu. Gracias porque el Espíritu de Cristo vive en nosotros para que tú seas ayudándonos a preservar ese huerto puro y santo. Ayúdanos a tener el dominio propio para solo en medio del huerto ir a comer de ti, del único árbol que debemos comer en este tiempo. Pídele perdón a tu papá. Dile: Padre, quiero que me perdones porque me he deleitado en comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, donde yo pretendo tener mi propia sabiduría, donde yo pretendo decidir qué es lo bueno y qué es lo malo, cuando el único sabio, Rey de Reyes, tú, Padre, a través de tu Santo Espíritu, eres el único que me puedes enseñar qué es lo verdadero. Padre, enséñame a tener ese espíritu que tenían estas dos tus hijas lindas, sabias, Señor. Te rogamos, Padre, que ese espíritu que tú pusiste en estas dos mujeres, Señor, tú las pongas en cada uno de nosotros, Señor. Ese temor a obedecerte a ti y no obedecer al príncipe de este mundo. Padre, aunque esos nombres no los llevamos presentes en nuestros corazones, te rogamos, Señor, que tú pongas ese espíritu de Cifra y de Púa, Señor, en nuestros corazones, Padre. Gracias porque con este ejemplo nosotros podemos entender qué es obedecer a ti y no obedecer a las mentiras del faraón y del príncipe de este mundo. Son tantas mentiras a las que el mundo sigue, pero no queremos seguir esa corriente. Gracias, Padre, porque tú has perdonado. Y yo te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que todo hombre, hijo tuyo en este lugar, toda mujer y todo hombre, todo pequeño, hijo tuyo, que se haya arrepentido hoy de corazón, tú lo liberes y saques esos enemigos de su corazón. En el nombre de Jesús,
Yo echo fuera todo espíritu inmundo que ha hecho apartarse de la voluntad del Padre, y que a través del arrepentimiento tú los haces libres a todos. En el nombre de Jesús y por la autoridad que tú nos concedes, Señor, como sacerdotes en tu iglesia, Señor, echamos fuera cada enemigo. A causa del arrepentimiento se van de cada uno de estos huertos que han de ser desintoxicados y limpiados en este día, Señor. Te damos gracias porque tú haces esta limpieza, Señor, y tú barres con toda toxina, con toda intoxicación que pueda haber en cada cuerpo destinado para tu obra. En el nombre de Jesús quedamos en tu presencia y te rogamos que nos sigas limpiando. Amén.